Grabando. Bueno, pues venga, vamos allá. Vídeo nuevo aquí del despacho audiovisual de Cache. Vamos a hablar de ordenadores, de los ordenadores que son pues a lo mejor los ideales o a lo mejor lo básico para poder editar bien y para poder streamear bien. Digamos lo mínimo en PCs para poder trabajar un poco en el audiovisual. Aquí tenemos unos cuantos ya colocaditos y vamos a pasar a comentar qué es importante en cuanto a la edición y en cuanto al streaming en un PC. No está mal, ¿no? Bueno, pues vamos a ver ese tránsito que hubo desde los sobremesa, en este caso este Mac, a el mundo de los portátiles, porque nosotros empezamos con sobremesas, en este caso con el Mac del 2017, que aún a día de hoy pues sigue funcionando bastante bien y después vamos a explicar un poco el porqué. Pero digamos que en los últimos años los portátiles pueden llegar a hacer las funciones, sobre todo a nivel gráfica y a nivel procesadores, de lo que antes era absolutamente fundamental tener un sobremesa. Entonces, este Mac, que sería un poco con lo que empezamos así a darle caña al tema del 4K, al tema de las ediciones ya un poquito más pros, es un Mac del 2017, y aquí los portátiles que vamos a comentar un poquito, que ya son pues este de hace 1 o 2 años y este pues actual. Ahora mismo los vamos viendo uno detrás de otro. Por un lado este Mac del 2017, este iMac, que fue un poco con el que se empezó a pegarle caña a las ediciones en 4K, ya un poquito pues más pros. Y por otro lado, en los últimos años, este mundo portátiles, ya con generación a partir de la 10ª generación, con ya muy buenas gráficas, este de hace 2 años que comentaremos ahora, un MSI, y un TUF de este año también, donde veremos también las pulgadas y lo que es necesario, sobre todo para el mundo del streaming y porque los portátiles es una muy buena opción para el mundo de los streamings. Lo sorprendente del Mac al final es que, siendo del 2017, sigue siendo un ordenador que aguanta perfectamente la caña, sobre todo a nivel de edición. Y esto viene bastante vinculado al tema de los SSDs y de que, bueno, pues al final también tenía unas, aunque no son muy fuertes en gráficas, pues por todo el resto sistema operativo, pues es muy amable, ¿no? En cuanto a rendimiento. Entonces, bueno, es un ordenador que, a pesar de tener sus años, pues también por el hecho de ser un Mac, sí que aguanta más y tiene un poquito, es un ordenador muy sólido ahora mismo. Especificaciones, que realmente al final los Macs, al no tener una gráfica pues tipo una Nvidia o así, que en este caso tenían una Metal, digamos que aguantan un poco más el paso del tiempo. La ventaja de un Mac también es el tema de las pulgadas, es el tema del todo en uno, un poco en esta pantalla grande, ¿no? Que para editar pues sigue siendo bastante práctico, ¿no? Sobre todo cuando no tienes la capacidad de tener muchos monitores o no te gusta pues montar con un setup de varios monitores. Creo que la ventaja del Mac pues sigue siendo el poder tener todo en una pantalla y sobre todo que no tienes que estarlo formateando tanto tiempo o tantas veces, y bueno, pues ya vemos un ordenador de más de 5 años que sigue editando 4K sin necesidad de proxies, etcétera. Problemas del Mac, problema grande del Mac, en principio no se lleva tan bien con el tema del streaming, y tanto con OBS como con vMix el rendimiento pues baja mucho con respecto a un PC de Windows. Hay una ventaja muy grande de los Macs, que es que realmente venía muy bien a nivel de puertos, hasta que decidieron que hubiera menos puertos en los Macs. Por ejemplo, tenía varios puertos, 2 puertos Thunderbolt, que son de los mejores puertos que puede haber para editar. Tenía 4 USBs 3.0 e incluso tenía el lector de tarjetas y de cascos y RJ45. Es decir, este fue uno de los últimos Macs que tenían muchos puertos y todos muy útiles a nivel de edición, ¿no? Pero yo destaco los 2 puertos Thunderbolt, porque son puertos que a medida que llegaba el USB 3.0 fueron yendo sobre todo del mundo de los portátiles, o sea que destaco de este Mac eso, y el lector de tarjetas, que es un buen lector de tarjetas también. El primer ordenador que generó un poco el tema de pasarse de un sobremesa a un portátil fue este Lenovo, que la verdad es que en su día me salió bastante bien. Era un i5, ya era lo principal para poder hacer streamings, o por lo menos empezar a hacer streaming, sobre todo con programas como OBS o Streamlabs. Este ordenador, por ejemplo, tenía una Nvidia 1660, que es un poco la generación previa a las 2060 o las 3060, y es verdad que, por ejemplo, donde se empezaba a ver que no llegaba era cuando streameabas videojuegos a la vez que jugabas, ¿no? Entonces, este ordenador a nivel de edición, pues para editar 1080s, para editar incluso con proxies en 4K, pues podía llegar. Para streamear
empezaba a llegar, pero al cabo de un tiempo se quedaba un poquito justo. A nivel de edición con 4K ya empieza a sufrir un poquito, y a nivel de streaming, en cuanto le metes programas como VMix, pues también sufre un poquillo más. Una gráfica, digamos, buena pero insuficiente con lo que después llegó. Entonces este ordenador dio mucho servicio para los 900 euros que costó en su momento, más o menos, pero ahora ya está un poquito escaso. 4 años tiene este ordenador. Bueno, el MSI es un ordenador que adquirimos en el año 2020 más o menos, y la clave de este MSI, además de mejorar en procesador, ya que era pues un i7, ya es 10ª generación, y sobre todo el tema de la gráfica, el tema de la 3060, ¿no? Que para mí es la gráfica hoy por hoy estándar para poder trabajar en vídeo y en streaming sin tener problemas, y de ahí para arriba, obviamente. Este MSI al final, además de ser una marca, bueno, pues confiable, ¿no? Digamos, pues tenía la parte buena, además de tener esa gráfica, bueno, está también orientado un poco al mundo del gaming, que yo creo que esta etiqueta de gaming también es bastante fiable para poder llevar a cabo labores de ordenador donde la gráfica tire mucho. Cero problemas durante los años en los que se trabajó con este, pero el tema es que tiene 17 pulgadas, entonces la diferencia entre las 15 y las 17 pues ya es una cuestión bastante personal. ¿Por qué? Porque este ordenador de 17 pulgadas ya para viajar, por ejemplo, ya tiene un poquito más de lío, cuesta más meterlo en equipajes pequeños, y bueno, pues es un factor más a tener en cuenta. De todos modos, 10ª generación, i7 y 3060, ya estamos hablando de que para editar cero problema en 4K, lo que serían las grabaciones ahora mismo estándares, y para streamear pues también es un ordenador que aguanta, sobre todo cuando no lo cargas de recursos o con muchas señales de vídeo o utilizas cacharros como el Atem Mini. Bueno, ¿qué considero yo fundamental en los portátiles y que además en este caso, pues en el caso del MSI los tenía? Pues aquí vemos un poquillo los puertos de cascos y micro, hay veces que solamente trae uno que es mixto. Aquí tenemos pues puertos USB 3.0 y sobre todo este que es el de tipo C, que es otro de los fundamentales para montar. Y este, que parece un puerto que realmente no debía de haber desaparecido de los portátiles, que es el RJ, pero cuando se trabaja con NDI pues sigue siendo fundamental para los streamings. Varios puertos USB más por aquí, y el HDMI, que también pues tiene tendencia a desaparecer con la llegada del USB-C en este caso. Bueno, y por último, el último de los portátiles, también este TUF, que por cierto es una recomendación incluso de la gente de VMix. TUF destacó varias generaciones o varios modelos atrás por ser un ordenador asequible de precio también. Es un Asus TUF, y con una 3060 también, en este caso de 12 generación y un i7. Es el ordenador más recomendado incluso por VMix para poder hacer streaming. En este caso tiene 15 pulgadas, menos pulgadas que el MSI, pero también lo hace pues más versátil. A nivel de edición, también para programas como DaVinci, por ejemplo, pues también no tiene problema en tirar el 4K, obviamente, realmente superior al anterior que comentamos, y luego a nivel de puertos, que los comentamos ahora, pues también es un aspecto en el que destaca bastante. Pesa muy poquito, es muy versátil y va muy bien también este TUF. Bueno, si destaca por algo este TUF, para mí es por los puertos, puesto que tiene, además del RJ que comentamos, que para mí sigue siendo fundamental, el HDMI, bueno, como los otros, y luego tiene dos puertos que a priori parecen USB-C, pero uno de ellos es Thunderbolt 4, que es un poco lo que lo asemeja también al Mac. El Thunderbolt 4 sigue siendo, a nivel de velocidad, bastante por encima del USB-C, entonces si le cargas por aquí al Thunderbolt con un buen switch, pues puedes tener más capacidad de puertos y más versatilidad, sobre todo si necesitas meterle mucha tralla o muchos USBs al streaming de turno. Y por otro lado, pues tiene aquí un USB normal, también un 3.0, que también cubre un poco pues esta necesidad del USB convencional, por así decirlo, pero sí que destaca por estos dos puertos de aquí, que es lo que otros portátiles no tienen, uno de C y otro de Thunderbolt. TUF. ¿Qué más? Otra de las claves son los discos duros. Al final estos tres ordenadores vienen con SSDs en lo que sería arranque, son discos duros al final con poca capacidad, pero que también son muy rápidos a la hora de arrancar, pero la clave de un tiempo a esta parte es poder montar directamente en discos externos, discos como estos SanDisk, que para mí cambiaron un poco las normas a la hora de la edición, puesto que son discos muy rápidos y que van con conectores USB-C, que realmente pues tanto en conectores como Thunderbolt
Thunderbolt como USB-C son a donde irían para poder montar a una velocidad muchísimo más rápida. Estos discos, además de tener un buen PC, son fundamentales sobre todo para el rendimiento en la edición. Estos son un modelo, los hay de más modelos, pero a mí me parecen estos de los más fiables. Aquí nos fijamos, lo veremos luego ahí en un detallito, pues que alcanzan velocidades pues muy altas, muy altas. No sé cuáles ahora, hay que verlo en las especificaciones, que aparecen aquí en pantallita, seguro, pero que son discos que cambiaron totalmente las reglas a la hora de editar. Muy recomendables, fundamentales. Es importante saber que con la tendencia que hay ahora a cargarse los puertos de los portátiles y tener la menor cantidad de puertos, especialmente en Mac, es importante hacerse con un buen switch. Este en concreto no es un switch top, pero sí que al final todos los USBs, todo el RJ, el HDMI y toda esta carga que pueden tener los USBs, pues lo que comentábamos antes, si tenemos un switch que pueda conectarse a través de Thunderbolt, pues vamos a tener bastante más capacidad en este conector para poder abarcar toda la caña que se le mete por aquí. Al final no vale de nada tener un switch que va conectado por USB 2.0 y tener aquí, por ejemplo, un conector de USB-C, porque al final estarías cargándote toda esa velocidad, y eso a nivel de edición es fundamental, porque si no el ordenador va a ir a pedales, a pesar de tener una gran máquina, porque estamos filtrándolo todo a través de un conector. Entonces los conectores, los switches y el saber qué le estamos metiendo por cada uno de los puertos es fundamental, sobre todo en la parte de la edición. Pero no solo en la edición, sino también, por ejemplo, en ATEMs, mesas de sonido, que empezaremos a ver pequeños errores si, por ejemplo, lo conectamos en un USB 2.0, solamente por la cuestión de velocidad. O en las capturadoras, como ya comentamos en otro vídeo del streaming, de cómo hacer streaming, donde al final decíamos que las capturadoras tienen que ir siempre en el streaming por USB 3.0 y de ahí para arriba. Por último, ya el tema de las pantallas, por ejemplo, antes era importante tener, por ejemplo, un monitor grandísimo para poder editar, pero hoy con los portátiles nos podemos acompañar pues de pantallas para poder hacer nuestro setup y poder tener pues en el monitor unas cosas, otras, y esto también es útil a nivel de streamings. Entonces, hoy por hoy no es tan importante en el tema de tener un sobremesa con una pantalla grande, sino que podemos completar nuestros portátiles con monitores y switchando HDMI para poder tener un setup de streaming en condiciones. Al final, como comentamos, en el tema de las gráficas, la clave es que tanto en DaVinci, pues como vemos aquí en el Mac, nos esté seleccionando la gráfica correcta, que en este caso pues es una AMD Radeon Pro 575, una gráfica ya un poquito desfasada, pero bueno, que en el Mac va bastante bien. Aquí, por ejemplo, en el siguiente ordenador que vamos a ver, vemos que en el VMix pues también está seleccionando la 3060 de Nvidia en este caso, o en el MSI que tenemos ahí a la derecha para edición, pues también está seleccionando esta 3060, ahí lo vemos en gris CUDA, y no nos está seleccionando la tarjeta Intel dedicada, sino la RTX 3060. Entonces es básico que le marquemos a los programas pues la gráfica que tiene que coger, las Nvidia en los Windows y la Metal en el Mac. Vale, pues voy a despedir el vídeo y luego recursamos los PCs. ¿Sí? Bueno, y estos son 4 pinceladas sobre diferentes tipos de ordenadores que nos harían falta para currar en el audiovisual, sea en edición, sea en streaming. Al final, pues eso, recordamos procesador, gráfica, configuración de los programas, el saber exactamente lo que tenemos, puertos también son importantes, y sobre todo si queremos dedicarlo 100% edición, 100% streaming o un mix para poder abarcar todas las cosas. Sobremesas, portátiles, al final de lo que se trata es de saber lo que pillamos en función de las necesidades que tengamos. Entonces, nada más, esto fue todo y algún vídeo más haremos. Este fue el de los ordenadores y ala, ya. Ya. Ya.